Hablar del estoicismo sin reconocer la influencia de Marco Aurelio es como intentar abordar las matemáticas sin mencionar la suma. En esta ocasión, me complace traerte un resumen de una obra literaria sumamente relevante del siglo II después de Cristo. A pesar de su antigüedad, los principios que exponen el emperador romano en estos 12 tomos siguen siendo excepcionalmente valiosos y altamente aplicables en la sociedad actual. Vamos a destilar los aspectos esenciales de estos escritos para que puedas aprovechar su sabiduría. Las palabras de Marco Aurelio eran tan perspicaces como las de un sabio. ¿Qué misterios se ocultan? Principio 1. Demuestra respeto hacia ti mismo. Cuando enfrentamos críticas de terceros, existen dos posibilidades: puede ser verdad o no. En el primer caso, no hay motivo para quejarnos, mientras que en el segundo, simplemente han cometido un error. Entonces, ¿por qué deberíamos permitir que nuestras emociones se alteren en cualquiera de las dos situaciones? Incluso si la otra persona está realizando un juicio malintencionado o mintiendo deliberadamente, la respuesta emocional más sabia no es la ira ni la tristeza, sino sentir admiración por quien corrige nuestros errores en creencias, valores y conducta. Además, deberíamos compadecer a quienes sienten la necesidad de juzgar a alguien sin conocerlo o de humillarlo con falsedades. En cualquier caso, recuerda que tu opinión sobre ti mismo tiene más peso que la opinión de los demás. El verdadero respeto hacia uno mismo no se trata de alimentar la arrogancia, sino de actuar de acuerdo a tus preferencias individuales, considerando las críticas constructivas. La máxima del respeto hacia uno mismo es saber por qué piensas, sientes y actúas de cierta manera y nunca actúa únicamente para obtener la aprobación, aceptación o aplauso de personas que ni siquiera respetas. Aunque estos textos fueron escritos hace 1900 años, es sorprendente ver cuánto aún nos queda por avanzar desde entonces. Principio 2. Mantén la apertura a la corrección. Como mencionamos anteriormente, no todos los juicios externos están motivados por malas intenciones. Es fundamental reconocer que todos somos propensos a cometer errores. En numerosas ocasiones, actuamos desde el miedo, la ignorancia o la obstinación. Por lo tanto, resulta esencial abordar los errores de los demás con compasión y, al mismo tiempo, estar dispuestos a corregir nuestros propios fallos desde la humildad. El ser humano se destaca por su capacidad para progresar mediante la cooperación y la colaboración. Siguiendo esta premisa, Marco Aurelio propone una solución magistral para mejorar nuestras habilidades y capacidades. No se limita a depender únicamente de una única fuente de sabiduría infalible. En cambio, su metodología se refleja en la siguiente idea: cuando necesites aliento, considera las cualidades externas como un conjunto de ingredientes. Elige la vitalidad de uno, la modestia de otro y la generosidad de un tercero. De esta manera, te protegerás de posibles desviaciones en tu pensamiento. Es importante reconocer que nadie es perfecto, pero cada individuo posee rasgos de virtud y perfección. La tarea de un estoico hábil radica en discernir entre las virtudes y los vicios, lo cual implica escuchar atentamente a las personas para comprender sus profundidades. Sin embargo, la mejor opción no consiste en aislarse completamente y evitar relacionarse con otros seres humanos por temor a que sus sesgos y falacias te influyan. La decisión de cambiar tu mentalidad reside en tus manos y en tu voluntad exclusivamente. Aceptar las correcciones puede ser un desafío, pero la solución óptima se encuentra en mantener un equilibrio entre la arrogancia y la humildad, la autosuficiencia y la pasividad, la validación y la complacencia, entre la soberbia y la ingeniosidad. Principio 3. Aborda la realidad como un sabio. Citando a un filósofo cínico de la época, se nos recuerda que el impacto que las cosas tienen en nosotros depende de cómo nuestra mente las interpreta. Marco Aurelio advierte sobre esta idea, aunque con cautela. Es fundamental reconocer que reinterpretar la realidad no implica necesariamente creer que ésta ha cambiado por completo. ¿Cuál es, entonces, la enseñanza simple que se desprende de esto? No siempre podemos alterar los eventos pasados, pero sí podemos modificar nuestra percepción de si lo que ha ocurrido es, en última instancia, positiva o negativa. En este sentido, existen ocasiones en las que esta tarea puede resultar particularmente desafiante, como cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico crónico o la infidelidad de un cónyuge, entre otros.
Sin embargo, la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos no merecen, afortunadamente, nuestra excesiva preocupación. La mayoría de las veces, nos dejamos afectar demasiado por nimiedades, lo que se traduce en sufrimiento. Por ejemplo, si está lloviendo intensamente, tienes la opción de enojarte con el mundo debido a las inclemencias del tiempo y quejarte mientras las gotas empapan tu ropa. O, por otro lado, puedes optar por agradecer que sigas con vida y reconocer la suerte que tienes al experimentar esa sensación. Te iba a sorprender gratamente descubrir la cantidad de personas que han convertido auténticos obstáculos en oportunidades para su éxito. En resumen, nunca subestimes la capacidad del ser humano para adaptarse y superar desafíos. A menudo, nuestro mayor obstáculo radica en cómo reaccionamos ante eventos indeseados que irrumpen en nuestras vidas sin previo aviso. A primera vista, podríamos pensar que tales problemas solo traen desgracias consigo. Esto será cierto si permites que tus emociones nublen tu juicio hasta el punto de creer en una relación negativa. Sin embargo, si deseas evitar las trampas de la autocompasión tóxica, la pregunta que debes plantearte es: ¿qué puedo hacer para aprovechar esta dificultad y salir fortalecido? El filósofo desafiaba por completa la connotación negativa de la palabra problema. De hecho, una de sus frases más célebres sostiene que el obstáculo no es una piedra en el camino, el obstáculo es el camino. Ante las adversidades, lo más sensato es sonreír, porque si profundizas más allá de la superficie, te darás cuenta de que, en realidad, son oportunidades de oro para crecer y aprender. No se trata solo de que la mayoría de los contratiempos carezcan de un impacto perjudicial significativo, siempre que los juzguemos adecuadamente, sino también de que poseen un potencial real para beneficiarnos de maneras sorprendentes. Principio 4. Expresa tu agradecimiento con sinceridad. Es esencial reconocer la malicia, astucia, crueldad e hipocresía que el poder puede generar para evitar que nos corrompa. Estos aspectos pueden llevarnos a un estado mental donde prevalece la avaricia. Ante esta amenaza, el estoicismo ofrece un refugio sólido. En un mundo impulsado por deseos insaciables a gastos del bienestar de los demás, un pilar fundamental es la gratitud. Marco Aurelio dedica todo el primer capítulo de sus Meditaciones a expresar su agradecimiento por las lecciones que ha aprendido. No se trata solo de 2 o 3 agradecimientos superficiales, sino de un reconocimiento sincero. Agradece haber tenido la oportunidad de desarrollar su disciplina, carácter, generosidad, calidad y sentido del humor. También valora haber comprendido la importancia de invertir en su educación, trabajar con sus propias manos y desear solo lo necesario para su bienestar. Agradece profundamente por no interferir donde no es necesario y por no malgastar tiempo en difamaciones o en asuntos triviales e insignificantes. La clave de la gratitud radica en comprender que la riqueza material es un concepto ajeno a la moral. Es decir, debemos entender que las posesiones no son inherentemente buenas ni malas. Las ricas túnicas moradas pueden ser vistas simplemente como lana teñida con sangre de marisco, y las cosechas nobles como zumo de uva. Es interesante destacar que Schopenhauer, siglos después, se basaría en las enseñanzas del sabio romano para transmitir un mensaje similar. La valía de una persona no debe basarse en lo que posee o en su representación externa, sino en su ser interior. Marco Aurelio ofrece una táctica sublime para practicar la gratitud de manera adecuada: prestar atención a las cosas que tienes y luego imaginar cuántas las desearías si ya no estuvieran en tu posesión. Sin embargo, debemos hacer esto con precaución, ya que un exceso de apego a nuestras posesiones podría llevar al miedo a perderlas. Tanto infravalorar como sobrevalorar las posesiones materiales puede ser perjudicial. Si sobrevaloramos estas posesiones, corremos el riesgo de colapsar emocionalmente si las perdemos. Lo que nunca desaparecerá, si hacemos el esfuerzo por mantener, son nuestros valores. En resumen, lo material en sí mismo no aporta nada significativo. Principio 5. Recuerda que algún día dejarás este mundo. Los estoicos distinguían claramente entre la mente y el cuerpo, considerándolos como sustancias separadas, pero al mismo tiempo reconocían la estrecha relación entre ambos. En otras palabras, aunque la mente no sea parte intrínseca del cuerpo, un cuerpo sano y en buen estado tiene el potencial de influir positivamente en la mente. Fue en el Imperio Romano donde nació la famosa expresión mens sana in corpore sano,
que originalmente significaba orar para tener un espíritu equilibrado dentro de un cuerpo equilibrado. En esta concepción, el cuerpo se ve como una herramienta que cataliza el rendimiento mental y espiritual. Mientras que una persona viciosa abusa de su cuerpo sin restricciones, dañando su alma en el proceso, una persona virtuosa cuida de su cuerpo para mantener un equilibrio interno. Sin embargo, se advierte que debemos tener precaución para no caer en la trampa del narcisismo, ya que el cuerpo tiene un tiempo limitado de existencia. Nuestra vida en este mundo es fugaz, y el alma no es el vehículo del cuerpo, sino que el cuerpo es el vehículo del alma. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro cuerpo en la medida de lo posible para crecer internamente y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Esta concepción se refleja en la siguiente cita: el que vive como si nunca fuera a morir se condena a sufrir, ya que ha elegido ser bueno mañana en lugar de serlo hoy. Esto nos insta a aceptar las reglas de la vida y actuar de acuerdo con nuestras limitaciones. Es importante reconocer que la muerte es inevitable, a menos que ocurra algún avance futuro en la criogenización masiva o en la colonización de nuevos planetas que pueda prolongar indefinidamente la vida. Sabiendo esto, es absurdo vivir esclavizado por las expectativas de los demás, como si estuviéramos atados a las preferencias de un tercero todopoderoso. Marco Aurelio señala a quienes tienen la capacidad de mejorar sus vidas y las de los demás pero no se atreven a hacerlo por miedo al fracaso como cobardes. Él no era un genio que conociera el destino después de la muerte. En cambio, era un hombre culto y sensato que entendía que la vida es única y tiene un potencial mucho mayor del que solemos imaginar. Debemos esforzarnos por evitar la corrupción que puede surgir del poder en exceso, pero eso no significa que no podamos tener ambiciones para mejorar nuestras vidas y el mundo en general. La clave es una evolución interna y dejar el mundo en un estado mejor que lo encontramos antes de partir. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si te ha gustado y quieres convertirte en un auténtico sabio de la era moderna.